Bueno amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues con esta magnífica vista que tengo aquí de lo que es la ciudad de Uruapan, Michoacán, les vuelvo a hacer énfasis. Me encuentro aquí lo que es el cerro, en la cima del cerro de Jicalán. Esta es la hermosa vista que tiene la ciudad de Uruapan desde este cerro. Hay varios puntos también en los que podemos acceder a la vista del lugar, pero aquí les presumo que me encuentro en la cima del cerro de Jicalán y pues tengo esta hermosa vista aquí de la ciudad de Uruapan, Michoacán. Desde aquí les voy a contar un poco de la historia de la ciudad. Ve nada más lo magnífico que se ve aquí la ciudad de Uruapan, Michoacán. Es esta la ciudad y aquí abajito, a faldas de este cerro, es donde está el pueblo de Jicalán, que es todo esto de aquí, lo que está a las orillas del cerro. Aquí estamos en esta cruz, ubicada aquí, en el cerro de Jicalán, y esta pequeña capillita dentro de la misma cima. Como les digo, me encuentro aquí con esta hermosa vista de lo que es la ciudad de Uruapan. Les voy a platicar y a comentar un poquito de lo que viene siendo esta ciudad. Aquí Uruapan es considerado el punto de unión entre la región de Tierra Caliente y la meseta purépecha. Cuenta con diversos parques, monumentos coloniales, así como atractivos naturales que lo posicionan como uno de los principales puntos turísticos, además de ser un importante centro económico, financiero, comercial, educativo y de servicios del estado de Michoacán, convirtiéndola en la segunda ciudad más grande y más importante dentro de aquí del estado de Michoacán de Ocampo. Esta es la hermosa vista que tenemos aquí de la ciudad de Uruapan, Michoacán. Aquí el nombre de lo que significa Uruapan, existe una discrepancia acerca del origen, ya que de la palabra pues se manejan las palabras purépechas Ul-Uopani, Ul-Uapan, lo que significa, pero ambas, o quiere decir lo que se refieren a la exuberante vegetación del lugar, es lo que se refiere aquí con las palabras purépechas Ul-Uapani y Uruapani, pero les digo, ambas se refieren o quieren darse a conocer a la exuberante vegetación aquí del lugar, ya que significan respectivamente lugar que siempre florece y lugar donde los árboles reverdecen. Y realmente pues no es para menos, porque pues vean la magnífica vista que tenemos aquí en en lo que es la cima del cerro de Jicalán. Aquí, por ejemplo, aunque la versión más aceptada es lugar donde los árboles siempre tienen frutos y lugar de la eterna formación y fecundidad de los botones florales, así como lugar de la eterna primavera. Aquí, esto es los diferentes significados que tiene aquí el nombre de Uruapan. Aquí, por ejemplo, la historia del lugar. Algunos autores, como Francisco Hurtado, ubican el asentamiento de personas en la región de Uruapan hasta 1500 años antes de Cristo. O sea, este lugar es mágico, ancestral y muy longevo, que realmente pues vale muchísimo la pena venir a visitar, porque pues tiene muchísimas costumbres, tradiciones, parques y monumentos históricos que la verdad pues no deben de dejarse perder. Aquí se convirtió en un importante señorío durante el periodo prehispánico tripartita. ¿Qué es esto? Que cuando fue el tiempo de Pátzcuaro, Iguazio y Tzintzuntzan, que las tres fueron capitales del imperio purépecha, que fue en el año 1400 después de Cristo aproximadamente. Aquí la ubicación del Uruapan prehispánico se ubica donde actualmente es el barrio de la Magdalena. Aquí Uruapan fue el resguardo del último Cazonzi purépecha Tanganzuan II, razón por la cual los españoles llegaron al lugar por el año de 1522. Aquí la violencia que tuvo la incursión de los invasores en la región, aquí prácticamente lo que fue encabezados por Nuño de Guzmán para encontrar al último rey purépecha, ocasionó que los nativos se dispersaran y se alejaran de los centros urbanos, lo que provocó una dispersión de aquí de lo que venía siendo la antigua ciudad de Uruapan, ubicado principalmente en el barrio de la Magdalena. Aquí poco tiempo después, cuando se decidió evangelizar la región, Fray Juan de San Miguel, perdón, Fray Juan de San Miguel, como yo les mencionaba en el parque de Uruapan, Fray Juan de San Miguel fue el que ofició la misa ahí en lo que viene siendo acá esta parte del parque, donde se originó la leyenda de la rodilla del diablo, donde se supone o se cree que cuando este fray iba a oficiar esa misa por primera vez, el diablo salió huyendo, dejando marcada su rodilla en esa parte donde yo les mostraba del parque. Aquí él fue el encargado de realizar dicha encomienda, pero encontró la zona deshabitada, por lo que decidió reunir a los nativos para evangelizarlos y darles un oficio. Como les digo, cuando fue lo que fue la búsqueda de este rey, último rey purépecha, pues la gente se dispersó a los diferentes hechos violentos traídos por los españoles. Él se encargó de reunir a los nativos, evangelizarlos y darles un oficio. Y aquí, al observar las ventajas geográficas de la zona, como la gran cantidad de agua,
sus tierras fértiles y su lugar entre tierra caliente y la meseta purépecha, fundó la ciudad de Uruapan con sus 9 barrios originales en el año 1533, y en dichos barrios se levantó una capilla consagrada a un santo patrono para que fuera el protector de cada uno. Asimismo, se trazó la ciudad según la época. Las calles irían de norte a sur y de este a oeste, y la posición de cada capilla se realizó para que dieran los atrios hacia otra capilla, creando una gran cruz en toda la ciudad. En 1540 aquí, lo que viene siendo el sistema de Uruapan, en ese año de 1540 se establece el sistema de gobierno conocido como la República de Indios aquí, en esta población de Uruapan, Michoacán. La República de Indios era un sistema, más que nada, protegiendo a los derechos de los nativos o de los indígenas o de la cruza de españoles con indígenas, donde a lo mejor no tenían un rango tan grande como los españoles, pero a final de cuentas ya eran defendidos ciertos derechos, actividades o tierras, pues que anteriormente, recientemente en la llegada de los españoles, no había o no había esos ciertos derechos. Aquí durante la colonia la principal actividad de Uruapan fue el comercio y la agricultura, y a mediados del siglo XVIII la ciudad tenía la siguiente composición urbana: 9 barrios con 600 indígenas, 500 familias españolas y 300 familias de mestizos. Esa era la composición de aquí de la ciudad. En ese siglo la región se caracterizó por su insubordinación y brotes de violencia, entre ellos los de 1766, cuando se desató un motín en protesta por el sistema de reclutamiento para las milicias provinciales del virreinato, y 1767, violenta represión en la que se castigó a 39 personas por los actos cometidos contra la corona el año anterior y por las protestas hechas debido a la expulsión de los jesuitas. Aquí se sabe que un grupo conspiró contra la monarquía, entre ellos el licenciado Michelena y el licenciado José María Izazaga, este último destacado intelectual que estuvo relacionado con personajes ilustres. Aquí, por ejemplo, voy a comentarles un poco de lo que pasó aquí en la ciudad de Uruapan. Aquí José María Morelos y Pavón estuvo en Uruapan más de una vez cuando hacía su peregrinaje en su vida de arriero, pero oficialmente llegó a esta ciudad en calidad de educador y religioso en 1798, sabiéndose de otra visita hasta 1815 en calidad de jefe insurgente, en donde se dedicó a preparar borradores de la Constitución que más tarde fue promulgada en la ciudad de Apatzingán, Michoacán. Aquí las autoridades de la corona, ante el empuje de la fuerza insurgente, se vieron obligadas a, ahora sí que pertrecharse en lo que fue en el interior de la parroquia de San Francisco, misma que fue incendiada, obligando a las fuerzas del virreinato a rendirse. Después de este combate hubo pequeños enfrentamientos, y una vez consumada la independencia en 1821, la ciudad se sumió en un letargo, así hasta la época de la Reforma en el tiempo de Benito Juárez. Aquí en 1822 cuenta ya con un ayuntamiento constitucional, y el 15 de marzo de 1825 se constituyó cabecera de partido y subdelegación por la importancia que tuvo durante la Guerra de Independencia. El 28 de noviembre de 1858 se le dio la denominación de Ciudad del Progreso. Aquí, durante la invasión francesa, cuando Morelia fue tomada, se decidió cambiar la capital del estado a Uruapan el 24 de noviembre de 1863, y el 20 de diciembre de 1864 hubo un alzamiento en favor de los imperialistas, pero el 19 de julio de 1865 el general Nicolás Regules les arrebató aquí la ciudad de Uruapan, Michoacán. La rebeldía de la ciudad se dejó ver durante la guerra que mantuvieron los liberales y conservadores, donde suscitó el apresamiento y fusilamiento de los mártires de Uruapan. Yo ahí les mostraba en los en vivos, o les mostraba en diferentes videos, la Plaza de los Mártires, que prácticamente la Plaza de Uruapan, como yo les decía, está muy alargada, está de forma rectangular y está dividida en 4 partes. Ahorita, durante el transcurso de este video, pues les voy a dar a conocer un poquito la forma y la estructura de la Plaza de la ciudad. Como les digo, aquí la verdad está muy bonito, está muchísimas actividades que hacer, y pues se lo recomiendo aquí. Como les digo, aquí les vuelvo a recordar, aquí la rebeldía de la ciudad se dejó ver durante la guerra que mantuvieron los liberales y conservadores, donde se suscitó el apresamiento y fusilamiento de los mártires de Uruapan, generando un monumento que se encuentra en la ciudad frente a lo que es la parroquia de San Francisco. Aquí el general José María Arteaga y 4 oficiales más, mismos que tiempo antes habían decidido organizar sus tropas, una gran parada que hicieron en el entonces oriente de la ciudad,
donde actualmente existe una placa en la esquina del Paseo de Lázaro Cárdenas y la calle Gran Parada. El 20 de febrero de 1866 se libró la batalla de Magdalena, donde fueron derrotados los republicanos. Ven nada más la hermosa vista que tenemos aquí en Uruapan. Aquí en 1899 se inauguró la línea férrea Ciudad de México, Morelia y Uruapan, y el año siguiente el tranvía que corría de la estación del ferrocarril a la Plaza de los Mártires. Aquí durante la Revolución la ciudad fue asaltada en 1914, pasando de un bando a otro en años posteriores. Esto es un poquito de la ciudad, o de lo que les comentaba, la historia de la ciudad de Uruapan. Vale muchísimo la pena que vengan aquí. Yo solamente les doy un poquito de referente, un poco de la historia, conocer aquí de la ciudad. Aprovecho para contarles aquí un poquito la historia, porque quiero, cuando yo llegue al centro, pues mostrarles, como les dijera, sin entretenerme en estarles explicando la historia, se las cuento aquí para que vean un poquito la panorama, conozcan un poco de la ciudad. Yo cuando llegue al centro, que también dentro de este video se los voy a mostrar, cuando llegue yo a la ciudad de Uruapan, pues quiero mostrarles, sin detalle alguno, mostrarles la plaza, cómo está estructurada, y pues desafortunadamente también les mostraré, o tengo que mostrarles, donde se encuentra la zona de resguardo por la fiscalía, donde se está llevando pues a cabo la recabación de evidencias para aclarecer la muerte del alcalde, pues que supimos fue aquí en Uruapan, Michoacán, en el Festival de las Velas, en la Noche de Ánimas. Este es un poco de la historia de la ciudad de Uruapan. Aquí me despido yo con esta vista por lo pronto. Ahorita voy a agregarme o llegar al centro para mostrarles un poquito la panorámica de lo que es el centro de la ciudad. Y pues yo aquí les mostraba un poquito de su historia, la panorámica. Espero que vengan, tengan la oportunidad, y pues les dejo por lo pronto esta vista panorámica.